Shabbat Shalom, hermanos. De nuevo le damos la bienvenida a la congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González. Y otra vez estamos en una tarde más de Shabbat acá en Ciudad Juárez, donde nos acaba de caer una rica lluvia. Estamos disfrutando de las bendiciones que el Eterno nos da en este verano todavía, y hoy vamos a continuar con la palabra. Le damos la bienvenida a las personas que van a ver la grabación de esta enseñanza por nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, que cada vez crece más. Ya son 1,650 personas que siguen estas enseñanzas, y a quienes les damos las gracias por el tiempo que se toman de escucharlas. Esperamos que si les gusta, como siempre, le den un like para que la plataforma de YouTube recomiende estas enseñanzas bíblicas a más personas. Compartan la enseñanza, coméntenla, y pues siempre nos damos tiempo para leer los comentarios que dejan las personas a estas enseñanzas. Y vamos enseguida a continuar con la serie de temas que hemos estado predicando desde que empezó la guerra entre Irán e Israel. Si esta es ya la séptima enseñanza que damos de esta serie, que le hemos llamado Tiempos Proféticos, analizando los eventos mundiales de la actualidad a la luz de la profecía bíblica. Y es que con esto de la guerra, que ya vamos cerca de 2 años entre Israel y Hamás, con lo del 7 de octubre, se han prolongado eventos que anuncian pues que estamos cada vez más cerca del final, de los tiempos proféticos que deben de tomar relevancia, porque pues tenemos que estar informados. Por eso la Biblia dice: no ignoréis los tiempos que el Señor ha puesto en su sola potestad, y estemos preparados. Y bueno, el tema pasado, para aquellos que no lo vieron, el tema número 6, a mí me gustó mucho, porque estuvimos hablando del por qué las naciones insisten en destruir a Israel y no lo logran. Y estuvimos viendo tanto causas espirituales, históricas, geopolíticas, del ya tan añejo odio de las naciones enemigas del pueblo de Israel. Y vaya que tiene muchos enemigos, pero hasta este momento el Señor lo sigue teniendo en pie. Y esto realmente es un milagro, porque no lo podríamos explicar de otra manera, que un pueblo tan pequeño geográficamente, en número también, siga en pie después de que tantos enemigos poderosos han querido derribarlo. Y esto nos enseña que son el pueblo de la elección, el pueblo elegido por el Señor, y que tiene promesas, y una de ellas es promesas de protección y permanencia. Así es de que Dios bendiga a Israel. La vez pasada dijimos Am Israel Hay, que es el pueblo de Israel vive. Y el día de hoy quiero comenzar con otro tema, el número 7. La verdad estuve pensando cómo llamarle, pero gracias a la inteligencia artificial pude hacer esa imagen de la portada. Una gran piedra, una enorme piedra que puede aplastar incluso tanques de guerra. ¿Y sabe cómo le llamamos a la enseñanza de hoy? Jerusalén, piedra pesada para las naciones. Basado en Zacarías 12:3, que vamos a analizar hoy, un pasaje profético para este tiempo, hermanos. Les voy a pedir que pongan toda su atención, porque realmente a mí, ahora que estuve terminando este mensaje a las 3 de la mañana, me levanté hoy, se me fue el sueño y terminé pues con la predicación, y lo estuve disfrutando en la madrugada. Así es de que esperamos que la gente que vea la enseñanza pueda disfrutar lo que preparamos esta madrugada para ustedes. ¿Y de dónde saco ese nombre? ¿De dónde sale ese tema? Bueno, se los voy a presentar. Según Zacarías 12:2, primero Zacarías 12:2 dice: convertiré, el Señor, el Eterno dice, convertiré a Jerusalén en una copa que hará tambalear a todos los pueblos vecinos. ¿A quién se refieren? Los pueblos vecinos de Israel. ¿Y sabe usted que son los árabes, mayormente musulmanes, que de acuerdo a sus doctrinas se consideran acérrimos enemigos de Israel desde el tiempo de los patriarcas? ¿Verdad? Sabemos, los musulmanes vienen de Ismael y toda esa historia bíblica donde la promesa del Señor se dividió, y aunque también fue bendecido Ismael y todos sus descendientes,
El llamado y la promesa fue para los hijos de Isaac, los hijos de Jacob, que es el pueblo de Israel. Entonces vean, la profecía de Zacarías 12:2 dice: convertirá a Jerusalén en una copa que hará tambalear a todos los pueblos vecinos. Pero el verso 3 de Zacarías 12 dice: convertiré a Jerusalén en una piedra. Oiga bien, en esta versión, no es Reina Valera, esta es más clara, dice: convertiré a Jerusalén en una piedra que ninguna nación podrá levantar. ¿Y por qué quisieran levantar una piedra? Bueno, pues para echarla al mar, sacar a Israel de su territorio. Esa es la gran ilusión de los enemigos de Israel. Pero ¿sabe qué dice el pasaje? Cualquiera que intente levantarla, o sea, esa piedra pesada, quedará destrozado. Oiga bien, esa es una profecía, Zacarías, anunciando que cualquiera de los enemigos que quiera desarraigar, como sacar una piedra y aventarla a otro lado, sufrirá, será destrozado, la piedra le caerá encima y lo hará pedazos. Y esto se está cumpliendo hoy, hermanos. Amén. Así es de que habla de una copa y de una piedra pesada. Ahora voy a empezar a desglosar el pasaje. Zacarías 12:2 dice: convertirá a Jerusalén en una copa. Y vean qué bien quedó ahí. Una copa, al final se ve pues la mezquita que está ahorita en el monte del templo, donde anteriormente estuvo los dos templos judíos. Y dice: convertiré a Jerusalén en una copa que hará tambalear a todos los pueblos vecinos. Una copa de vino, obviamente, si se toma en exceso, ¿qué pasa? ¿Cómo se tambalean? Por la ebriedad, Y así dice el Señor: van a andar los pueblos enemigos como borrachos tambaleando, porque esa copa que representa a Jerusalén les va a causar mareos. ¿Cómo la ven? Y basado en ese pasaje de Zacarías 12:2, lo voy a desglosar diciendo que ahí en hebreo encontramos la palabra zafara'al, que viene incluso en hebreo. Eso se traduce como copa de vértigo, una copa que embriaga. Sí, el vino, tomando con cierta cantidad, lo va a embriagar, lo va a emborrachar, y a eso se refiere, una copa que da vértigo, que embriaga, que marea. Y con esa imagen, obviamente es una metáfora, es una imagen profética. Entendemos que una copa de vino que embriaga y desestabiliza a quien la bebe, a quien se embriaga, se emborracha con ella, tiene su aplicación. ¿Cuál es el sentido de esa imagen de la copa? Bueno, Jerusalén será el punto de conflicto que mareará, embriagará a las naciones vecinas, a los enemigos, desestabilizándolos tanto política como militarmente. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, todas las guerras que ha tenido Israel desde su fundación en el 48, no ha perdido una sola guerra. Y la del 48 fue contra 5 enemigos simultáneos más poderosos. Entonces, ¿se ha cumplido esta escritura? Sí. Los que han querido tomarse la copa de Jerusalén, que es la capital del reino de Israel, terminan mareados, terminan embriagados, tambaleando. Amén. Y eso es lo que representa la profecía. Viéndolo actualmente, vean, Jerusalén como una copa. ¿Cuál es el cumplimiento profético actual de esa profecía de Zacarías 12:2? Bueno, pues Oriente Medio gira en torno a Jerusalén. Tanto cristianos, judíos, musulmanes pelean por la ciudad de Jerusalén y la quieren como la capital espiritual. Ya decía yo que si usted va a la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua, va a ver el barrio de los cristianos, el barrio de los judíos, el barrio de los armenios y el barrio árabe, que están ahí presentes en Jerusalén porque todos dicen: aquí está la capital de nuestra fe. En Oriente Medio se gira en torno a Jerusalén naciones musulmanas, la propia ONU, las Naciones Unidas y potencias globales todavía no logran digerir la idea, no aceptan la existencia de un Estado judío soberano en esa ciudad que tiene como capital Jerusalén. Por eso fue tanto alboroto cuando en el mandato anterior de Donald Trump, que él dijo: yo acepto a Jerusalén como la capital del Estado judío. Y les dio el infarto a todos los árabes. ¿Cómo es posible que tú aceptes que el Estado judío ahí tiene su arraigo? Pues sí.
Y esto representa pues la copa, el cumplimiento actual de que los enemigos de Israel siguen sin aceptar su existencia. Y cada vez que quieran tomar de esa copa, van a andar como borrachos tambaleando. ¿Qué le parece? Ahora, volviendo al pasaje del versículo 3, fíjese cómo dice: aquel día convertirá a Jerusalén en una piedra que ninguna nación podrá levantar. Por eso ahí la imagen. Cualquiera que intente levantarla quedará destrozado. Y termina diciendo: todas las naciones de la tierra se aliarán contra ella. Eso es lo que está escrito en Zacarías. Pareciera que él estuviera viviendo actualmente y viendo cómo en los últimos 80 años los enemigos de Israel han querido desarraigarlos, levantar la piedra y arrojarla al mar, y no han podido. Cada vez que lo intentan, dice, quedarán destrozados. Pero también dice que todas las naciones de la tierra se aliarán al final en contra de Israel. Y eso ya sabemos que está anunciado como el final de la llamada guerra de Gog y Magog, donde todas las naciones rodearán a Israel para destruirlo. Y ahí será la venida del Mesías para salvar a Israel. Ahora vean, tengo estas otras imágenes. ¿Qué le parece esta otra? Jerusalén como piedra pesada para las naciones. No hay manera de moverla ni con grúa, porque el Señor los estableció y dijo: ahí se van a quedar arraigados y jamás los van a volver a mover de su tierra. Esa fue la promesa del Señor. Y yo creo que si eso se está cumpliendo, hagan lo que hagan las Naciones Unidas y Rusia, China, quien quiera meterse en el conflicto, no van a poder sacar a Israel de ahí. Porque el Señor dijo que esta vez regresarían para quedarse para siempre. Ahora fíjese bien, hablando de Jerusalén como una piedra pesada, Jerusalén es el epicentro espiritual y geopolítico del plan de Dios. Es la ciudad amada, la ciudad del rey, y también considerada la central en el cumplimiento de la profecía bíblica. Todo gira en torno a Israel y Jerusalén su capital. Eso lo vemos aquí en Zacarías. Y cuando se habla de una piedra pesada en el hebreo, se utiliza la palabra Eben Maashah. Eben Maashah, que ahí aparece en hebreo, se traduce como una piedra de carga, una piedra de gran peso. No cualquier piedra de esas que utiliza usted para que no se le mueva una hoja, una piedra de enorme proporción, que nadie puede mover. A eso se refiere Eben Maashah. Piedra pesada es Jerusalén. ¿Y eso qué representa en la profecía? Bueno, la imagen de una roca que muchos intentan levantar, pero solo se hieren en su intento y se fracturan al querer lograrlo. ¿Qué sentido tiene esa imagen profética de la piedra pesada? Bueno, Jerusalén será un problema, y lo está haciendo hoy, un problema irresoluble para el mundo. Porque aún los intentos humanos de dividirla, de dominarla, o de sacarla del territorio en el que está, han fracasado. Ese llamado conflicto palestino-israelí, que data desde después de la Segunda Guerra, cuando Israel se estableció como nación ahí, siempre termina en fracaso, quererlos poner en paz. Y al contrario, cada vez hay mayor conflicto. ¿Cuántas veces Estados Unidos ha querido poner la paz entre los árabes y judíos? Siempre. ¿Y cuánto ha durado eso? Muy poco, porque las profecías hablan de que al final ese conflicto debe de continuar para que vengan los eventos proféticos que aún faltan. Ahora, Jerusalén como piedra pesada, ¿cuál es el cumplimiento actual de esta profecía de Zacarías 12:3? Bueno, hay acuerdos de paz que han fracasado. El que hizo este acuerdo de Oslo, que por cierto, analizándolo bien, fue en desventaja para Israel. Siempre los acuerdos son en desventaja para Israel, ¿eh? Por eso algunos dudamos que Estados Unidos sea realmente un aliado. Siempre que los llaman a la mesa de negociación, a Israel le va mal. Y luego después hubo el intento de Camp David, en donde también ahí hubo otro intento de solución que no funciona. Entonces las resoluciones internacionales que no logran imponer una solución real, solo generan más tensión constante entre la ONU y los demás países. La Unión Europea anda ahorita súper metida con esto. Ya les había dicho en otro tema que este señor Macron de Francia, y luego también el de España, Canadá, Alemania
Ya quieren que termine la guerra, pero pues claro, hay que terminarla, que los de Hamás entreguen a todos los secuestrados, se rindan, entreguen sus armas y dejen de usar a la población como rehenes y se acaba la guerra. Pero no, hombre, ellos quieren que termine la guerra con todas las ventajas para ellos. Entonces, esto no va a ser posible. Y finalmente, pues ese es el cumplimiento actual. Esa piedra pesada no se puede remover. Por más que intenten llegar a una solución, esa piedra seguirá siendo como la espina en el zapato para las naciones enemigas en Medio Oriente. Y finalmente el pasaje dice, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta es una profecía escatológica que todavía tendrá su cumplimiento final e indica que en el tiempo final habrá un consenso mundial de naciones que se opondrán a Israel y a Jerusalén como capital e intentarán destruirla. Bueno, eso ya está vaticinado, no sería una sorpresa. ¿Y cuáles son las señales actuales de que eso puede ocurrir? Bueno, fíjense bien que las resoluciones de la ONU siempre son en contra de Israel. Más que cualquier otro país en el mundo, Israel siempre está teniendo resoluciones en contra de las naciones. Porque aunque digan, es que Israel es el que se está aprovechando, bueno, hay muchas naciones musulmanas, está también muchas dictaduras como Corea del Norte, la guerra que está allá en Rusia, aferrado a dominar esos territorios. Donde quiera hay abuso, pero todo el mundo la agarra en contra de Israel. Y esos movimientos globales de boicot en su contra. Alemania ha dicho que ya no le va a vender armas, porque quieren que se acabe la guerra. Y esas narrativas mediáticas, los medios de comunicación, que siempre presentan a Israel como el problema del mundo, siempre así lo presentan, es la señal de que al final las naciones se van a aliar en su contra y se va a cumplir lo que dice la profecía. Entonces, hay un significado profético global en relación a esta profecía de Zacarías. Zacarías anticipa que Jerusalén será el centro del conflicto mundial en los tiempos finales. Y ese conflicto no será meramente político o territorial, sino también tendrá un enfoque espiritual. La resistencia de las naciones al plan de Dios que eligió a Israel como su instrumento de su propósito hacia el mundo, todavía no lo aceptan. Todavía sigue generando celo, odio, discordia. Pero así está escrito, así está establecido que suceda. Ahora, en esta profecía que se conecta con otros textos proféticos, por ejemplo, Joel 3:2 dice que Dios juzgará a las naciones por haber repartido la tierra de Israel. ¿Y sabe quiénes son de esas naciones? El Reino Unido. Sabía que después de que los otomanos tuvieron el control de Jerusalén por los últimos 700 años, después de la Primera Guerra Mundial, que corren, vencen a los otomanos, que vienen de esa raíz, de esa línea musulmana, árabe musulmana, el Reino Unido se quedó controlando todo lo que es el territorio de Israel, se le llama el mandato británico. Y cuando ellos quisieron salirse, porque ya la gente no los quería ir, repartieron la tierra entre palestinos, los árabes palestinos y los judíos que estaban recién llegando. Y a los judíos les dieron la parte más pequeña, la más delgada, cerca del mar, como casi para diciendo a los árabes, nomás denle un empujoncillo y se va al mar. ¿Y cuál fue la situación? Que en la Primera Guerra gana territorio. Entonces dice el Señor, va a juzgar a las naciones que repartieron la tierra de Israel. Cuidado, porque ahí está Gran Bretaña y otras naciones. En Apocalipsis 16, también viene la profecía de la reunión de las naciones en Armagedón en contra del pueblo de Dios. Eso coincide con lo que dice Zacarías. Tiempos proféticos que aún están por venir. Y sería bueno que leyéramos esos pasajes con sentido de lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente. Y fíjese bien, Zacarías 2:12 del 2 al 3, pues, profetiza que Jerusalén será el epicentro del conflicto mundial en los últimos tiempos. Lo que vemos hoy en la ONU, en los medios de comunicación, en los países árabes, en la Unión Europea e incluso en los países de izquierda occidental, acá,
en América Latina, y no es casualidad que se posicionan a favor de los enemigos de Israel. Y hay que tener cuidado de eso, porque aquí en nuestro país, pues tenemos la izquierda con ese propósito, inclinado en contra de Israel. Aunque sabemos que la presidenta pues viene de línea judía. Directamente ella no se ha expresado, pero sabemos que sí la tendencia del partido, pues siempre que sea de izquierda es en contra de Israel. Ahora estamos viendo pues el cumplimiento visible de que Jerusalén es la piedra pesada y la copa que embriagará a las naciones al final de los tiempos. Entonces, al final, quienes intenten destruir o dividir a Israel terminarán siendo quebrantados porque el plan de Dios va a prevalecer. Y yo le creo al Señor, si Él dice que Israel no va a ser removido, ¿usted qué cree? Pues no va a ser removido. Hagan lo que hagan. Aunque Irán llegue a tener su bomba nuclear y piense que con eso va a sacar a Israel, ya está establecido que se llegaron para quedarse. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor y lo va a cumplir. Ahora quiero complementar la segunda parte de la enseñanza con esto, vean. Porque he estado respondiendo a algunas de las personas que escuchan amablemente nuestras enseñanzas, pero hay gente que está en contra, Algunos me han tildado de mentiroso, de no sé cuántas cosas. Yo les digo gracias. No me molesta. Por decir la verdad desde la perspectiva bíblica no me molesta, porque incluso, ya lo he dicho otras veces, que hay creyentes que se están dejando arrastrar por las mentiras en contra de Israel. Y eso usted lo va a oír en casi cualquier noticiero. Tiene que haber noticias de personas desde Israel para que vea el lado opuesto de lo que realmente pasa allá, porque todo lo demás viene ya manipulado y filtrado para acusar a Israel de cuanta cosa. Si en la Edad Media los acusaban, y eso fue producto del catolicismo, debo decir, de que en Shabbat, ¿saben con quién decían ellos que mojaban el pan para Shabbat? Ellos lo utilizan para mojar con sangre de niños. Los judíos mataban niños en la Edad Media. Cualquier niño que se desaparecía, los judíos. Y la gente lo creía, mentiras. Que por cierto luego el catolicismo aceptó y desmintió que era pura mentira. Pero todavía tienen un santo. Acabo de escuchar en una enseñanza de los hermanos de Un Rudo Despertar que hay un santo, no sé en qué país de Europa, que es precisamente uno de esos niños que dizque mataban los judíos. O sea, aunque desmintieron, siguen teniendo un santo que los acusa a los judíos de ser asesinos de niños. Dígame lo que pasa hoy en Gaza. Entonces, hoy quiero compartir rápidamente 8 mentiras que los medios de comunicación se dicen en contra de Israel a raíz de la guerra. Si usted las escucha, aquí va a tener argumentos de cómo contestar con pruebas, porque nunca me gusta objetar o rebatir sin pruebas. Y aquí las vamos a tener. Respetuosamente, para gente que llegue a creer una de estas ideas, lo invito a debatir con argumentos. No con amenazas, no con palabras altisonantes, con argumentos. Entonces aquí vamos a ver las mentiras contra Israel. En Zacarías no se habla solo de ataques a Israel con ejércitos, sino también hoy en día las narrativas. Lo que se dice en medios de noticias se convierte en una arma peligrosa, una arma de ataque en contra de Israel. Hoy en día las narrativas son muy poderosas, Usted lance una mentira y manipúlela en contra de alguien y se puede hacer un fuego y poner a todo el mundo en contra de esa persona. Y es lo que están haciendo contra Israel. Las naciones se alinean contra Israel también a través de discursos de odio y discriminación. Y eso es lo que debemos de tener cuidado, porque muchas de esas mentiras llegan acá y nosotros nos las creemos. Y vaya que tengo conocidos que son personas creyentes que están en contra de Israel, y publican a diario en redes sociales noticias acusando a Israel de cuanta cosa, sin argumentos, porque no investigan. Vamos a empezar. Las mentiras contra Israel. Hoy vemos cómo medios de comunicación, organismos internacionales y corrientes ideológicas atacan a Israel con mentiras que tristemente muchos creyentes repiten sin examinar la verdad. Eso es lo peor. Así como lo escuchan, se lo creen y así lo divulgan sin ni siquiera ir a ver si es cierto.
Y aquí puse una frase de Antonio Guterres, que es el secretario de la ONU, otro de los enemigos de Israel, ¿eh? Y esto que dice es cierto, aunque creo que él no lo aplica. Él dice, el odio es peligroso para todos, por lo que combatirlo también debe ser una tarea de todos. Yo estoy de acuerdo con eso. No podemos fomentar el odio en contra de alguien, y mucho menos sin razón. Y creo que es lo que se está haciendo en contra de Israel desde hace mucho tiempo, y mayormente ahora con la guerra. Y vamos con esto, vean. Vaya contándolas, van a ser 8, muy rápido. Mentira número 1, Israel es un país invasor, porque la tierra era de los palestinos. ¿Ha oído usted hablar de eso? Israel llegó, según esta idea, en el 48, sacando de ahí a los dueños originales de esta tierra de Palestina, pues que es de los palestinos, y llega Israel como un intruso queriendo invadir todo. Y ahora también dicen que está invadiendo Gaza, aunque ya sabemos que el propósito expreso del primer ministro de Israel es ir y sacar a los terroristas, y para eso pues tienen que entrar, no hay otra. Pero no es tanto para quedarse. Y vaya que he visto noticias de todo, en relación a esto. Vi por ahí un mapa de Estados Unidos donde una parte está Israel y le dicen a Trump, pues si tanto quieres a los judíos, tráetelos acá. Y yo diría lo mismo, ¿verdad? Los palestinos tienen mucha gente que los apoya, y dígame quién de sus hermanos árabes se los ha llevado a vivir. Nada más los cisjordanios se los llevaron. Cisjordania hay muchos palestinos, pero sabe que ya no se los llevaron. ¿Por qué? Porque empezaron a levantar revueltas. Son revoltosos. De esa gente que usted invita a su casa, ¿verdad?, para ayudarla, y de repente ya lo quiere sacar de su casa y le genera problemas con los vecinos y se meten en... Así es. Por eso, con todo perdón para quienes hablan de los palestinos, pues han creado muchos problemas. Ni siquiera sus hermanos se los llevan a vivir. ¿Cuál es la respuesta a esta primera mentira? Bueno, históricamente la tierra de Israel ha sido habitada por el pueblo judío desde tiempos bíblicos. Desde el tiempo de Josué, el rey David, que estableció en Jerusalén su capital, Salomón, y todos los reyes de Judá estuvieron en la tierra de Judea, el territorio de Judea. ¿Y por qué se llama de Judea? Pues que es de los judíos. Jerusalén fue capital del reino de Israel hace 3000 años. ¿Y dónde encontramos esa historia? En la Biblia. Y oiga bien, mientras que nunca, y ahí lo pongo en mayúscula, nunca existió un estado palestino soberano en esa tierra, más allá de 80 años hacia atrás o 70 años. Y yo desafío, si alguien no me cree, que me muestre una prueba que diga, el reino de Palestina hace 2000 años estuvo por ahí en una parte cercana a Israel. Hace 1000 años, hace 500, hace 100, es más, que me muestren algo que diga que hubo un reino de Palestina ahí. Y sí podemos demostrar con mucha evidencia histórica, arqueológica, porque aún la arqueología ha demostrado que han encontrado monedas del tiempo del reino de los reyes de Israel, 3000 años atrás. Ahí está la evidencia. Esa es la mejor prueba en contra de esta idea falsa. Además de esto, ya lo hemos visto, el emperador romano Adriano fue quien cambió el nombre de la provincia de Judea y le puso por nombre Siria Palestina en el año 135 después de Cristo, para sofocar la revuelta de los judíos en contra de los romanos, encabezada por Bar Kokhba. Bar Kokhba se levantó en contra de los romanos para hacer guerra, y como castigo, después de vencerlo, sacaron a todos los judíos, destruyeron el templo, ya lo sabemos, en el año 70, y le cambiaron el nombre, como un castigo, como una forma de borrar la identidad judía de la región y su conexión con el territorio. Entonces vaya a ver la historia. El emperador Adriano hizo esto para provocar a los judíos, para desarraigarlos, para hacerles perder su conexión con su tierra original. Ahí está, la historia no miente, y usted lo puede encontrar en el internet. Otra respuesta más: la Liga de las Naciones en 1922 reconoció
el derecho histórico del pueblo judío a retornar a su tierra. 1922, la Liga de las Naciones, que era como la ONU hoy, reconocieron que ese territorio fue de los judíos y tenían derecho a regresar. Y la ONU en 1947 aprobó la partición de ese territorio que fue gobernado por los otomanos, luego administrado por por el Reino Unido, los ingleses, y finalmente repartió, o fue la propuesta original, aprobar la partición de dos estados, el estado judío y el estado árabe. Pero ¿sabe qué pasó? Los árabes rechazaron ser un estado y declararon la guerra a los judíos. Ellos no querían ser un estado, ellos lo que no querían es que Israel fuera un estado. Para los que hoy proponen que si a los palestinos les hacen su estado, la guerra se resuelve. Ya lo probé en otra ocasión, 5 veces les han ofrecido a los palestinos establecerlos en un estado y no han querido. Porque eso no es lo que buscan. Ellos lo que buscan es desaparecer al Estado judío. En conclusión, Israel no es un invasor. Y ya lo he demostrado que cuando llegaron ahí a principios del siglo XX, llegaron comprando las tierras de los árabes y a precio caro. Tierras áridas, desérticas, que hoy están florecientes por el trabajo del pueblo judío, que volvió a su tierra tras siglos de exilio, pero esa era su tierra de origen. Ahora, si alguien quiere decir, bueno, pues el que se fue a la villa perdió la silla, bueno, pues ahora llega Israel y está arraigándose ahí, tomando control de lo que fue de él, por su derecho, pero no es un pueblo invasor. Esa es la primera objeción a esa mentira. Amén. Vamos con la mentira número 2. A ver, lea conmigo para que se vaya concentrando. ¿Qué dice esta mentira 2? Israel comete genocidio contra los palestinos. A ver, ¿cuántos de ustedes han visto noticias como estas en internet? Israel un genocida. Mucho. Ahora con la guerra sale a diario. Y mira, ahí está una de ellas, de una de las organizaciones internacionales, diciendo esto: Israel está deliberadamente matando de hambre a personas en Palestina. Usted va a ver fotos de niños con cara de hambre. Sí hay hambre, sí hay escasez, es parte de la situación de la guerra, pero no por culpa de Israel. ¿Quién empezó la guerra? Pues jamás. ¿Y qué esperaban? ¿Ir a atacar a Israel y que Israel se quedara de brazos cruzados? Claro que no. Tiene su derecho a defenderse. Pero bueno, acusan a Israel. ¿Qué podemos decir en contra de esta mentira? Primero, un genocidio, por definición, se entiende como el exterminio sistemático de un pueblo. Ejemplo, lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra en contra de Israel. Los mermaron 2/3 partes, o sea, de cada 3 judíos en el mundo, a 2 los mataron en el Holocausto. Eso es exterminio. 6 millones de judíos durante 5 o 6 años que duró la guerra. Si Israel buscara exterminar a los palestinos, no existiera hoy una población en Palestina que cada año crece y se multiplica. Ahorita hay más de 2 millones de palestinos en Gaza y 3 millones de palestinos en Cisjordania. ¿Dónde se están muriendo todos? Un exterminio es que tú llegues y mates a 8 o 9 de cada 10. Pero ¿sabían ustedes que los palestinos en las últimas décadas es uno de los países que más ha crecido? Se reproducen como conejos. Entonces, ¿dónde está el genocidio? Si cada año se multiplican, no hay exterminio. Sí, habrá muertes y muertes encubiertas, porque según los informes de Hamas y que circulan en los medios, Israel siempre está matando niños y mujeres. Terroristas no ha matado a ninguno, según ellos. Bueno, entonces, ¿dónde está el exterminio? Si es un pueblo que cada vez se multiplica, no decrece por la guerra. Otra respuesta más: el ejército israelí advierte cada vez a la población civil antes de atacar. Hacen llamadas, les tiran panfletos, pasan aviones y tiran papelitos diciendo: mañana vamos a bombardear esta zona, muévanse, y les dan instrucciones a dónde se tienen que mover. Y aunque eso sea incómodo, claro,
Pero dígame usted, ¿hay algún otro país que haya hecho guerra? Rusia va y le dice a Ucrania, oye, prepárate porque mañana te voy a lanzar una bomba ahí en el centro, en las cuadras 1, 2 y 3, para que le digas a tu población. ¿Quién hace eso? Dígame. Esto es algo inédito. Solo a Israel se le ocurre avisarle al enemigo, a la población civil, muévanse porque mañana voy a destruir los edificios que jamás utiliza como centro de su estrategia militar. ¿Quién hace eso? El verdadero genocidio histórico, ya lo dije, fue el cometido contra los judíos durante la Segunda Guerra, en el Holocausto. No al revés. En conclusión, pues, lo que hay es un conflicto bélico, sí, hay guerra, y es un conflicto muy complejo, no podemos hablar de quién es el bueno y el malo, pero no hay genocidio. Producto de la guerra, sí, hay muertes de ambos lados, también los soldados se exponen. Claro que Israel tiene ventajas en cuanto a armamento, pero así es la guerra que se provocó el 7 de octubre. Vamos con la mentira 3. Léalo conmigo, a ver. Gaza está encerrada como en una cárcel por culpa de Israel. ¿Cuántos han oído esa noticia? Y ahí está, miren, la BBC News dice, la historia de Gaza, una cárcel al aire libre. Porque dicen, ahí están encerrados, Israel los tiene arrinconados y es una cárcel literalmente en su propio territorio. Vamos a ver qué responder a esta mentira. Vea la respuesta. Para empezar, Gaza comparte frontera no solo con Israel. Vaya a ver al mapa y en el sur de Gaza, ¿qué país está en el sur? ¿Con qué país tiene frontera? Con Egipto. Y Egipto se supone que es hermano de los palestinos, son árabes. De hecho, ¿sabe usted cuál es el origen real de los palestinos? Vinieron de Egipto como trabajadores al principio del siglo XX para reconstruir por el mandato británico, les dieron trabajo y llegaron a esa tierra. Desde entonces empezaron la población de Palestina a principios del siglo XX. Una emigración que venía mayormente de egipcios a la tierra a trabajar durante el mandato británico. Vaya, investíguelo. Los palestinos no tienen ni 100 años ahí. Ahora, y Egipto, a ver, ¿por qué Egipto no les abre la puerta para que vayan allá a su territorio, a sus playas? También los tiene encerrados. Egipto dice, tampoco aquí se vengan. ¿Pero por qué si son sus hermanos? Porque saben el problema en que se van a meter y llevar una población que es administrada por terroristas. Tampoco ellos los quieren. Entonces, ¿por qué nada más se culpa a Israel si tienen dos vecinos? ¿Por qué nunca dicen, a ver, Egipto, ¿por qué tú también cierras las fronteras? ¿Ha oído usted alguna noticia que le reclame la ONU a Egipto por tenerlos encerrados porque es la frontera sur de Gaza? No, nomás Israel. Entonces el bloqueo responde, como ya sabemos, a que Hamas, que gobierna Gaza y que son terroristas, convirtieron durante las últimas décadas, desde el 2006, que llegaron al poder, la franja de Gaza se convirtió en una base militar donde hay túneles, donde utilizan como estrategia militar cuarteles, las escuelas, los hospitales, porque eso salió a relucir ahora con la guerra. Se meten en hospitales y en lugar de encontrar cuestiones para curación, hay armas, hay bombas, hay granadas. Imagínense. Y que son bases militares donde le lanzaban misiles y cohetes a Israel. Eso fue lo que hicieron en el territorio de Gaza, un campo de batalla en contra del pueblo judío. Por eso es que está la guerra. Israel lo que quiere es llegar, desarmar, desbaratar túneles, lanzamisiles y todo lo que tenían en contra del pueblo de Israel, porque van a volverlo a utilizar, no lo duden. Y lo que Israel quiere es que no haya otro 7 de octubre. Eso es lo que se intenta. Ahora, Israel permite, véalo bien, para aquellos que dicen, los tienen encerrados y sin comer. Israel permite la entrada de ayuda humanitaria todos los días. En el último año, la franja de Gaza ha recibido comida por toneladas, miles de toneladas. Alimentos, medicinas, combustible. Israel les pasa electricidad, ¿sabían ustedes? A pesar de los ataques, Israel todavía les manda ayuda, aunque algunos no lo reconozcan. ¿Saben cuál es el problema?
y eso ya está investigado. De cada 10 camiones que entran a la Franja de Gaza a repartir comida, 9 camiones los confiscan los terroristas de Hamas. Ahí vea videos, salen ellos ahí comiendo racimos de uvas y fruta y todo lo que se come, mientras el pueblo está hambriento. 9 de cada 10 camiones, no exagero, véalo, yo lo acabo de ver en noticias. Entran y ellos luego con armas lo quitan y se ven videos donde los llevan y a la gente que se quiere acercar a agarrar una bolsita, luego le disparan. A ellos no les interesa el hambre que hay en su propio pueblo, a eso los arrastraron, pero acusan a Israel. Conclusión, Gaza no está encerrada por castigo, sino por el uso del territorio de sus líderes, Hamas, los terroristas, como plataforma para hacer daño y terrorismo en contra de Israel. Esa es la razón. No es que de repente Israel se haya levantado un día diciendo voy a ir a matar a los de Gaza porque me caen gordos. No, fue parte de la respuesta de Israel ante la amenaza del 7 de octubre. Esa es la razón. Que no la queramos ver, bueno, es parte de las consecuencias de lo que pasó el 7 de octubre. Vamos con la siguiente, mentira número 4, a ver, léala conmigo. Israel viola leyes internacionales y humanitarias. Y ve, ahí está una noticia otra vez de Euronews, los europeos. La Unión Europea dice, Israel dice que viola los derechos humanos en Gaza. La Unión Europea dice, Israel viola derechos humanos. Bueno, a ver, díganme, ¿cuál es la respuesta a esta idea? Israel es una de las pocas democracias, y para mí diría la única que hay en Medio Oriente hasta hoy. Tiene un sistema judicial independiente que incluso puede procesar a líderes y militares del propio país. ¿Sabía usted que Benjamín Netanyahu tiene varias denuncias que lo pueden meter a la cárcel de los propios legisladores? Porque sí, se le ha acusado de corrupción y otras cosas, al fin es político. Pero ¿quién hace eso? A ver. Maduro, alguien de su gente lo está acusando por ser un dictador, a Maduro en Venezuela. Cuando un dictador llega al poder, todo se alinea, el sistema judicial y todos los tienen a su favor. Y en Israel no. En Israel hay democracia, hay sistema judicial que está compuesto de ambos partidos y en un momento dado puede procesar a sus propios líderes. Eso no pasa en un país donde hay imposición de gobierno. ¿Quién? A ver, ¿quién en el país de Corea del Norte levanta una ley en contra del gordito? Nadie. En cuanto levanten un dedo, lo acribilla. Y hace poco vi un video, un documental, me gustó mucho, de un soldado, el único que se ha logrado escapar. Llegó justo a la línea donde está Corea del Sur y ahí lo acribillaron. Y lo dejaron por muerto porque llegó y cayó en la mera línea y no se pueden cruzar porque es... Y los otros en la noche de Corea del Sur lo jalaron como pudieron y lo sacaron y sobrevivió. El único que vivió para contarla. No olvides, en esos países se levanta en contra del gobierno, diga algo, no la vive para contar. En cambio, usted puede ir a Israel y ahí gritarle a Netanyahu, que lo hacen. Hay manifestaciones en contra de él, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Bueno, aguantar, pues un país democrático hay derecho a manifestarse. Israel cumple con las convenciones de Ginebra en cuanto a distinguir entre combatientes y civiles. Ellos tienen como propósito, aunque claro, se llega a cometer errores, de que de repente, bueno, le tiran a un terrorista y le den a un civil, claro que eso pasa, pero de entrada ellos van por los terroristas. Otra respuesta, la ONU emite más condenas contra Israel que contra cualquier régimen que están cometiendo masacres hoy en día. Nadie quiere ver estas noticias. A ver, en Corea del Norte, ¿cuánta gente ha muerto por el régimen autoritario de este gordito? Miles. ¿Quién lo critica? ¿Quién critica a Irán? En los países musulmanes, hermanos, quiero que sepan que han matado y corrido a más judíos y cristianos que en ningún lugar. Hay países como en Yemen, que todos los días matan cristianos. ¿Y quién ha oído en las noticias que se quejen y digan, no, ahí los musulmanes de Yemen?
En Siria, ahora que cambió el régimen en diciembre, están matando a los drusos, a los cristianos, por montones en Siria. ¿Quién ha dicho algo? Nadie, como son musulmanes, ellos tienen derecho a matar, a imponerse. Ah, pero que Israel mate a uno ya es un genocida. Conclusión, no hay nación perfecta, Israel no lo es, ya lo hemos dicho. Pero Israel no es el estado criminal que pintan sus detractores. Es solamente la manipulación mediática. Vamos a la número 5. Lea conmigo, mentira 5. Israel es un estado apartheid. ¿Qué significa el apartheid? Donde existe segregación racial, según ellos. Según Israel, ellos nada más quieren a los judíos y a todos los demás. Son racistas, eso significa apartheid. Vean, ahí los acusan, no digo yo, son fotos tomadas de internet. Dice, alto a Israel apartheid, Israel racista. ¿Será eso cierto? Vamos a verlo, fíjese muy bien, ¿eh? La respuesta a esa mentira. En Israel viven actualmente árabes israelíes. ¿Qué no son los árabes los enemigos principales de Israel? Bueno, pues hay muchos árabes, casi 2 millones de árabes que decidieron mejor irse a vivir a Israel, que es un país democrático, que a irse a los países musulmanes. ¿Y sabe usted por qué? Porque Israel los trata bien. Hay drusos, 150,000 drusos en Israel que incluso van al ejército a combatir, y tienen los mismos derechos que cualquier judío. Tienen ciudadanía plena, pueden votar, pueden llegar a ser parlamentarios, jueces, hay médicos. Drusos y árabes en Israel. ¿Dónde está el racismo? Si hubiera racismo, no, tú eres árabe que ibas a llegar a un cargo político, no, vámonos. Si confórmate que te dé una choza allá en la periferia, no. Tienen fraccionamientos y me ha tocado videos del Bacari que va y visita donde están los árabes israelíes y viven bien. Entonces, en un sistema de apartheid, donde hay racismo, como por ejemplo Sudáfrica, vaya a ver a Sudáfrica, puros güeritos desde que llegaron ahí, a los negritos, órale, para allá. Ahí no hay derechos, no hay representación de las minorías. En Israel sí. Y vaya, vea a los drusos israelíes, y ahí pongo fotos, vean. Ese que se ve ahí de la gorrita es un druso. Y son de las comunidades que había ya en caravanas desde la antigüedad. Ellos tienen cientos de años en la tierra de Israel y aman a Israel porque los trata bien. ¿Sabía usted? Entonces, ¿cuál discriminación? Otra respuesta. La verdadera discriminación se ve en muchos países árabes, ahí sí, donde los judíos y cristianos han sido expulsados y perseguidos por décadas. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, el término apartheid aplicado a Israel es un uso más bien político y propagandístico para demonizarlo, para hacerlo parecer como lo peor. Y ahí está otro cartel, vean, fin al apartheid, Palestina libre. ¿Sabe usted que ese término de Palestina libre es solamente la ilusión de la gente en Occidente? Porque dígame, ¿en qué lugar donde hay gobiernos musulmanes y árabes, en cuál hay libertad? Ya lo hemos dicho, no existe. Entonces, esa idea de que Palestina libre es solo una idea ilusoria. Es un ideal, porque aún bajo el gobierno de Hamás, Palestina nunca fue libre. Así es de que esa idea es parte del discurso. Mentira número 6, lea conmigo. Los palestinos son los legítimos habitantes de la tierra. Porque ¿cómo le llamaron ahí? Palestina. Ah, bueno, pues es de los palestinos. Bueno, pero antes de eso fue territorio de Judea. ¿Cuál es la respuesta a esta objeción, a esta mentira? Los palestinos como identidad nacional surgen recién en el siglo XX. Desde ahí surge el movimiento palestino. Antes de eso no había un estado palestino ni un pueblo llamado palestino en las tierras de Israel. No había, no existía. Búsquele, pruébeme. Si alguien que va a ver el video, mándeme una prueba de que antes del siglo XX había ahí un país llamado Palestina.
Antes eran árabes que venían, como ya dije, de Egipto, bajo el dominio otomano o bajo el dominio británico a principios del siglo XX. Pero a partir de ahí tenemos al pueblo palestino, que eran árabes. No es gente que haya estado ahí hace 1000 años, ni 500 años. Por el contrario, la Biblia afirma que Dios dio esa tierra a Abraham y su descendencia desde el Génesis capítulo 15. Vaya y vea la promesa. Y esto estamos hablando del tiempo de Abraham. ¿Cuánto hace de eso? Más de 4000 años o cerca de 4000 años. Fíjese, desde la vieja Mesopotamia donde llegó Abraham. Desde entonces, el Señor le dijo, esa tierra va a ser tuya y de tus descendientes. Y si el dueño de todo se la dio a ellos, pues, ¿quién le reclama? ¿Quién va a salir con un título de propiedad que diga, Señor, yo te rebato, ese territorio es mío? ¿Quién? Si el Señor dijo, es mío y te lo voy a regalar, Abraham, a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí está el testimonio bíblico. ¿Qué otra respuesta tenemos? Bueno, el regreso de los judíos en 1948 no fue una invasión, fue el cumplimiento de una promesa bíblica dada a Abraham y un derecho reconocido internacionalmente por la propia ONU. Votaron en la ONU para aceptar que Israel se estableciera como un estado, no fue que ellos llegaron impositivamente. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, el reclamo palestino ignora tanto la historia como la escritura que dice que esa tierra es de Israel. Así tan fácil. Vamos con la siguiente mentira, estamos acercándonos al final. Número 7. Israel mata a periodistas y civiles inocentes. ¿Han oído esa? Hace poco, un par de semanas, ese que ven ahí en la foto, un periodista murió en uno de los bombazos junto con otros 4. Y alguien dijo, mira, Israel le lanzó a estos pobres periodistas que hacen su trabajo informar, nomás por malosos. Siempre que Israel lanza algo es porque ya investigó, Sí, a veces le falla, pero no una falta de razón para esto. Ya le va la respuesta. La realidad es que del campo de batalla en Gaza, donde Hamás ha hecho su centro de operaciones, hay muchos grupos terroristas que se esconden deliberadamente entre los civiles, usando hospitales, escuelas y hasta las mezquitas como bases militares. Y también infiltran combatientes entre periodistas, ¿Cuándo ha visto usted, a ver, ese trajecito con la banda color verde y la cosa, su trajecito de lujo acá militar? Solo lo sacan para presumir y tomarse el video ahora que anduvieron entregando a los secuestrados, ¿verdad? Ahí salen muy guapos y con unas matralletas y todo, nomás ahí. Pero cuando Israel anda ahí, ¿a cuántos ve uniformados? Ninguno, todos son civiles. Así que si mata a Israel a uno, mira, aquí mataste a un civil, ¿cómo sabes si es terrorista? Y vean, ahí está el ejemplo de las propias noticias. Israel bajo ataque, dice, utilizan hospitales y escuelas como cuarteles de guerra. Así es. Entonces, ¿cómo poder asegurar que esos periodistas realmente lo son? Y ahí va la prueba, mira. Este personaje que vieron ahorita, que es el que murió, no recuerdo su nombre, ahí lo pueden encontrar en internet. Ese que murió hace 2 semanas por un bombardeo, véalo con quién está aquí tomándose una foto, una selfie. ¿Quiénes son ellos? Ya murieron los 13. Ya Israel los mató, líderes de Hamás. ¿Y usted cree que se está tomando la foto nada más por un autógrafo? Trabaja para ellos. Y de hecho está confirmado, estaba en la nómina de Hamás porque les paga a ellos. Este periodista es periodista que viene de Irán. Y de Irán es el que patrocina a Hamás. Allá en Irán tienen su televisión y trabajaba para ellos. Entonces, muchos de estos supuestos periodistas muertos han sido identificados después como miembros activos de Hamás o de la Yihad Islámica de Irán, usando credenciales de prensa como para dar cobertura. ¿Y usted cree que todo lo que escriben y publican es, como dicen, imparcial? Siempre hablan a favor de Hamás, para ellos trabajan. Y ve, ahí está otra foto de los otros que murieron con él en el bombardeo hace como 2 semanas. Israel no persigue periodistas que informan,
sino que responden a fuentes de fuego y operación militar de Hamás colocados en zonas civiles. Eso es. Conclusión, no hay política en Israel para atacar periodistas, sino un escenario de guerra donde grupos terroristas como Hamás usan la prensa como escudo humano para ganar propaganda. Y claro que a Hamás, cada vez que se mata a un periodista, a un niño, a lo que sea, pues es propaganda en contra de Israel. Entonces, cuidado con eso. Y vamos con la última, mentira 8, una que ya compartimos. Israel mata de hambre a los niños en Gaza. Ya vimos la foto que circuló en las principales portadas del mundo hace como un mes, diciendo que ahí están los niños, la prueba de los niños hambrientos, cuando ya dijimos que son niños con enfermedades degenerativas, muchos de ellos pagados 1 o 2 años atrás. ¿Sabía usted que uno de los hijos de los principales líderes terroristas, Israel, le pagó tratamiento por una enfermedad degenerativa? Esos niños eran atendidos por Israel antes de la guerra. ¿A dónde cree que los llevaban? A los hospitales para recibir tratamiento especializado. A Israel. Oiga, ¿no se le hace raro? Si usted es mi enemigo, vive del otro lado de la acera y siempre me trae problemas el día que se le enferme su hijo. Y si yo soy médico, quiera que yo se lo cure, ¿cómo ven? Yo le diría, ¿cómo te lo voy a curar si eres mi enemigo? No, Israel le dice, tráemelo, acá te lo curo. Y luego después lo acusan de que mata a los niños, ¿cómo ven? Así es la realidad de eso. Entonces decía, esto es la mentira de que Israel mata niños, puesto que esos mismos niños desnutridos por enfermedades degenerativas fueron atendidos por años en hospitales especializados pagados por Israel. Y algunos con tratamientos incluso en Europa pagados por Israel. Y hoy los acusan de matar niños. ¿Cuál es la respuesta? Israel permite la entrada diaria de ayuda humanitaria, toneladas de alimentos, y ahí están fotos de camiones, vean, y a quienes ven arriba de los camiones. ¿Sí los ven bien? ¿Quiénes andan arriba de esos camiones con ayuda humanitaria? Terroristas. Se apoderan 9 de cada 10 camiones. Pero hay toneladas de alimento, medicinas, agua, combustible, incluso en tiempos de conflicto Israel ayuda, hay ayuda humanitaria. El problema real es que jamás confisca esa ayuda para su élite, para los terroristas que trabajan con ellos y los milicianos, dejando a su propio pueblo en necesidad. Esa es la realidad. Ayuda hay, pero 9 de cada 10 camiones son confiscados y luego retenidos para obligar al pueblo que haga o siga haciendo lo que jamás quiere. Ahora, además, Egipto también mantiene cerrado su paso fronterizo en la región de Rafah, que ya dijimos, lo que muestra que la crisis humanitaria no es solo responsabilidad exclusiva de Israel, también habría que responsabilizar a Egipto, que tiene cerrado el paso. Entonces, la narrativa de Israel mata de hambre es propaganda para ocultar la corrupción y explotación del propio liderazgo palestino en contra de su pueblo. Entonces, mucho ojo con estas respuestas. Además, como conclusión, Israel no busca matar de hambre. Al contrario, sigue proveyendo ayuda, y el verdadero responsable del sufrimiento infantil en Gaza es el uso político de la población por parte de sus propios gobernantes, los líderes terroristas de Hamás. Y vean fotos. De esas fotos hay muchas. Niños con cazuelas, sonándolas para que les den un poquito de alimento. Pero todos los días hay alimento. Israel lo deja pasar. Si quisiera, los mataría de hambre. Ahora, ¿cuál es el trasfondo espiritual del odio contra Israel? Vean ahí una foto. ¿Quiénes son los que hacían esta señal de saludo? A ver, Segunda Guerra Mundial, ¿lo reconocen? Heil Hitler, los alemanes. Y enseguida, ¿quiénes están? La curia romana, que fueron cómplices en contra de Israel. Por si no sabía, y de esas fotos hay muchas del Papa de entonces y Hitler, mire, dándose la mano para exterminar a los judíos. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, el odio hacia Israel no es meramente político, es también espiritual. Satanás odia a Israel porque de ahí provino el Mesías y porque de ahí se consumará la redención al mundo, según Zacarías 14 y Apocalipsis 21, que ya prediqué la otra vez. El dragón que sale para devorar a la mujer. ¿Quién es la mujer? Apocalipsis 12, Israel.
¿Y de quién está embarazada? Del Mesías, el Salvador. Entonces Satanás ha estado detrás de todo el odio provocado en contra de Israel. Es una lucha espiritual. La respuesta, en Zacarías 12, pues, describe un escenario donde la controversia por Jerusalén será tan grande que las naciones quedarán heridas al intentar mover la gran piedra. Y ahí ve el ejemplo, vea. Cada vez que quieren mover la piedra, sea quien sea, la piedra los termina aplastando. Y eso es lo que dijo la profecía de Zacarías. Yeshua mismo dijo que Jerusalén sería pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Dónde dice eso? Lucas 21:24. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, y todavía no se cumplen. Entonces, esto ya está profetizado. ¿Cuál es la reflexión para el creyente? No repetir narrativas falsas. Tengan cuidado. Las personas que van a ver la enseñanza, les invito, cada vez que vea una noticia, no la difunda. Hace poco, la noticia, un mes, 2 meses, que Israel bombardeó la única iglesia católica que había en Gaza. Y salieron así, mire, fotos donde había puros escombros. Al día siguiente, el patriarca de la iglesia católica de Jerusalén fue a ver si era cierto. Se ve un video donde la parroquia está intacta. Le volaron allá arriba un ladrillo. Fue lo único que pasó. Ah, no, pero destruyeron el templo católico. Y hay los medios, mire, luego, primera plana, Israel atacando iglesias cristianas. Y luego al día siguiente desmintiendo todo. Cuidado, no repita narrativas falsas. Antes de compartir un post en su perfil de Facebook, vaya y lea la palabra, revise la noticia, vea la historia. Y otra de las obligaciones es orar por Israel. Salmo 122:6 nos dice orar por la paz de Jerusalén. Y eso debemos de estar haciendo. No pensando que usted ora por el primer ministro, por los políticos. No, oramos para que el plan de Dios se cumpla en Israel. Y la última reflexión, bueno, hay que defender la verdad en nuestras conversaciones, redes sociales, predicaciones, sin odio, con argumentos bíblicos y con respeto, porque tampoco se trata de que usted se alíe allí, porque sí hay luchas en redes sociales, ¿ha visto? Que de repente se atacan con todo. No, respeto, con argumentos. Y termino con esto, vean, pónganse de pie. Lean conmigo esto que dice así, un llamado final para cerrar la enseñanza. Cuando repites una mentira contra Israel, no solo te alineas con la narrativa del mundo, sino contra el plan de Dios. Pero cuando oras por Jerusalén y proclamas la verdad, te alineas con el reino que pronto se manifestará en plenitud. ¿Cómo la ven? ¿De qué lado estamos? Pues del lado de la verdad. Estamos del lado del pueblo de Israel, porque es el pueblo elegido, en donde ustedes y yo fuimos injertados por la fe en el Mesías. Bendito sea su nombre. Shalom para los hermanos que van a ver la enseñanza. Bendiciones desde la Congregación Proyecto de Vida. Amén. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.